Muy buenas noches, distinguidos amigos del canal El Momentum. Hoy tenemos un un invitado súper especial, ya que es un conocedor de diferentes áreas del conocimiento. Para el Momentum es un privilegio, vamos a decir así, tener el nivel de la categoría de este invitado. Él, además de ser abogado, también es comunicador, tiene estudio en ciencia política, ha hecho estudios internacionales y nacionales a nivel de magíster. En fin, contamos con un profesional del derecho que no solamente lo ha estudiado, sino que nos ha tocado compartir con él en algunos tribunales, en algunas audiencias, nos hemos visto, y que es una persona que habla con conocimiento de causa. A ese público que representa la parte jurídica, que son abogados, y a los que no lo son, queremos que ustedes sepan el nivel de profesional que tenemos. Bien, en el día de hoy vamos a tratar diferentes temas con este nivel de profesional y vamos a comenzar haciendo lo que es un sondeo de la actualidad política, de lo que está aconteciendo en estos momentos en el mes de la Constitución del 6 de noviembre, y vamos a tratar algunos temas de actualidad, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido, señor Leonardo Suero. ¿Qué tal? Gracias, hermano Saldívar. Para mí es un placer que me haya invitado a su programa, El Momento. Y estamos prestos a someternos a los cuestionamientos que tú entiendas. Bueno, entrando en materia, eh, tal cual como lo establece la Constitución, el artículo 7, que establece que vivimos en un Estado de Derecho, donde la figura esencial, el protagonista de este Estado es el ciudadano, el ser humano, y cuyo privilegio sine qua non es lo que es el respeto a la dignidad humana, un derecho fundamental, no solamente fundamental porque esté contemplado en la Constitución, sino también un derecho internacional, avalado por los tratados, los derechos de recursos humanos, en fin, lo que es la dignidad hoy en día en la República Dominicana. Quisiéramos iniciar. ¿Cuál sería el papel de este Estado ante ese ciudadano que a veces no conoce, perdón, cuáles son sus derechos en un Estado democrático social de derecho? Bueno, como tú lo has señalado, el artículo 7 de la Constitución del 2010, que fue proclamada el 26 de enero del 2010 por el expresidente Leonel Fernández, quien a la sazón era el presidente constitucional, establece claramente que vivimos en un Estado social democrático de derecho. Pero eso solamente está contemplado en los papeles. En la práctica, los órganos del Estado, los tres poderes en que está dividido nuestra democracia capitalista, no protegen ese derecho del ciudadano, porque aquí se viola la dignidad, se atropellan los derechos, porque de alguna forma y manera esta democracia está siendo una especie de crossover del autoritarismo al pleno ejercicio de la democracia. Todavía las instituciones están fundamentadas en leyes trujillistas y tenemos, por ejemplo, los órganos represivos del Estado que no respetan el derecho fundamental del ciudadano. Y es tan sencillo que cuando aquí detienen a una persona, ninguna autoridad le lee su derecho, como sucede en otros países. Pero nosotros vemos que las autoridades que están para resguardar ese derecho, sobre todo el Ministerio Público y el órgano que les sirve de salvaguarda, como es la Policía Nacional, atropellan de forma vulgar esos derechos y vemos a cada instante cómo la policía, que dice que está dentro de una reforma, pero esa reforma no es más que gatadera de recursos del erario, penetran a las casas sin orden previa de un tribunal, de un juez, que es quien autoriza a un fiscal para que en determinado momento haga un cateo. Pero en esa orden, el juez que da
la orden de allanamiento, por así decirlo, autoriza la orden de allanamiento, establece claramente qué vivienda se va a allanar, qué persona se va a investigar o a detener. Es decir, no se individualiza ni la casa ni a la persona. Y vemos en ocasiones, sobre todo la Dirección Nacional de Control de Drogas, que de una manera abusiva penetran en viviendas sin que le den a conocer a los ciudadanos la orden judicial y que se hagan acompañar del fiscal de qué buscan en esa casa, a quién quieren detener, y entran de manera atropellante, sin que necesariamente el ciudadano pueda hacer valer su derecho. Como bien establece el Código Procesal Penal, solamente las autoridades pueden entrar a una casa sin previa orden judicial si hay una persecución continua de un individuo que haya cometido un ilícito penal. Me explico. Si una persona que anda en una pasola o en un carro o a pies comete un delito, por ejemplo, le arrebata una cadena a un ciudadano o ciudadana, una cartera, y se manda corriendo, o se monta en la jipeta, se monta en el vehículo, en la pasola, la policía lo persigue y se penetra a una propiedad privada, dígase apartamento, edificio, casa. La policía en esa circunstancia no necesariamente tiene que exhibirle al ciudadano que está dentro de esa propiedad una orden, porque hay una persecución. Ahora, si por alguna razón el individuo entra primero y la policía se distrae y luego al tiempo descubre que hay que está en esa casa, no puede entrar en esa vivienda sin previa orden de un juez, y ese policía o autoridad debe hacerse acompañar por un fiscal, quien es que va a levantar el acta y va a determinar de qué se apropió la autoridad. Aquí no, aquí la policía entra sin mediar palabra, detiene a personas, lo atropellan, rompen muebles, rompen artículos de la persona, roban y sustraen propiedades sin que pase nada. Entonces tenemos un ministerio público que es el jefe de la investigación, que se queda con los brazos cruzados. Naturalmente, en esa investigación hay que señalar que hay un sello de clase, porque solamente eso lo hacen a los pobres, a los heredados de la fortuna y a aquellos clase media que no tienen padrinazgo ni protección política. Aquí no se respetan los derechos fundamentales. El ser humano que vive en la República Dominicana, o el dominicano o extranjero, porque hay que decir que el extranjero que está en República Dominicana, legal e ilegal, necesita recibir el mismo tratamiento por los órganos del Estado. Usted ve que usted va por una carretera y de repente a usted lo detienen unos militares o policías y lo encañonan con arma larga. Y usted sorprendido dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero ese policía no tiene, o ese militar no tiene la cortesía de presentársele, de decirle, mire, nosotros somos, yo soy el oficial fulano de tal, estamos en un operativo X autorizado por los jefes, porque aquí se arman operativos que los policías lo hacen y militares con el simple hecho de buscar cuarto, sin que haya ningún tipo de justificación. Yo soy el oficial fulano de tal, hemos recibido la información de que un vehículo parecido a este cometió, la persona que venía en él cometieron un ilícito penal, y nosotros queremos que usted nos permita como ciudadano que hacer una revisión de ese vehículo. Los policías o militares, lo primero que deben tener es guantes en la mano. ¿Para qué? Para no contaminar la escena y que no se le vaya a pegar un fly. Aquí ni se presentan, te apuntan con armas largas y ven al ciudadano como un delincuente. Y en definitiva, cuando no pueden probarle nada, tratan de buscar un bajadero para extorsionarlo. Es decir, aquí no hay respeto por los derechos fundamentales en cuanto al ejercicio de la libertad plena. Si nos vamos
al derecho fundamental a la vivienda, a la comida, al libre tránsito. Bueno, pero tú puedes tener una cosa aquí. En República Dominicana, el presidente de la República actual viola los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que tenemos derecho al libre tránsito, sin que ningún poder del Estado le llame a la atención, porque hay tres poderes del Estado. El primero es el poder legislativo, el segundo es el judicial y el tercero el poder ejecutivo. El presidente, pasándole por encima toda la normativa, la Constitución de la República, tiene una calle cerrada frente a su casa. Los ciudadanos no podemos tener el derecho fundamental al libre tránsito por la calle donde vive el presidente, que hay un horario donde usted puede penetrar a esa calle a partir de las 10 de la mañana. Y es un derecho pisoteado por el presidente que necesariamente violenta el derecho al libre tránsito, y eso aquí en República Dominicana es agua de borraja. Entonces, pues en definitiva, para no alargar el tema porque es demasiado extenso, en cuanto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que como bien tú dijiste en un inicio, están debidamente tutelados por los acuerdos internacionales y por las convenciones que este país ha firmado y han sido aprobadas por el Congreso Nacional, lo cual le da rango de constitucionalidad. Aquí no se respeta nada de eso, eso es agua de borraja. Aquí un alto militar tranca a una gente. Bueno, eso se ha mejorado un poco. Se ha mejorado un poco, pero no hay el verdadero ejercicio de una justicia sana y prístina. Por ejemplo, aquí sabemos que el Código Procesal Penal en su artículo 226 establece 7 medidas. Y tú como abogado y yo lo hemos vivido. Aquí el Ministerio Público lo que pide es prisión por cualquier quitameta paja. Sí, sí. Y la prisión es la excepción. Sí. Eso es una condena adelantada, pero además es un abuso por parte del Ministerio Público, que solamente establece prisión, pero es un abuso por parte del juez, Leonardo, que viendo que no hay una scintila probatoria sí, para llevarte a prisión, lo que hace es que te tranca y dice que lo suelte otro. Así Leonardo, estamos en República Dominicana. Leonardo, y ese punto que usted está planteando, estamos 100% de acuerdo. Y qué bueno que usted lo toca, porque precisamente el espíritu de este canal es informar esas noticias, esos derechos que tienen los ciudadanos, que muchas veces a uno como abogado le toca que ellos desconocen cuáles son sus derechos ante un tribunal. Es decir, la ciudadanía se le ha modificado, se le ha conformado para que desconozca su derecho. Por eso es que cuando usted ve que se le da una casa, que se le arregla una calle, se anuncia gracias al señor presidente. Ese ciudadano en todos los gobiernos, porque tenemos que ser lo más imparcial posible en todos los gobiernos. Sí. Ese ciudadano no sabe que él votó, él le dio un voto, le dio un mandato a ese otro ciudadano llamado presidente para que lo represente ante el Poder Ejecutivo, y que como Poder Ejecutivo le administra los fondos que son de toda la nación. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como abogados tenemos que hacer un mea culpa, porque yo entiendo que nosotros no hemos llevado las informaciones como deben de llevarse, y que estos conocimientos solamente los manejan los abogados, pero el ciudadano de a pie desconoce eso. Por ejemplo, usted sabe que el artículo 138 y 139 y el 148 de la Constitución, que habla de la función pública, y cuando a Pedro José lo nombra ministro, director, encargado, distrital, lo que sea, él sabe que juró ante la Constitución y ante el presidente cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Constitución. Entonces, ese funcionario que nosotros le pagamos nuestros impuestos, su buena vida, su estatus, está limitado, que no quiere que se le pida información, porque él entiende que él no está obligado. Y por eso fue que surgió la ley de libre acceso a la información, porque en años atrás ellos entendían que eso era una situación de su institución. Y fíjese el ejemplo más reciente que me preocupa mucho. He visto que el presidente Luis Abinader
no me gusta, en lo particular, no me gusta el sistema de atrás para adelante y de adelante para atrás. Eso está mandando una mala señal al país y a la sociedad, independientemente de la simpatía política. Cuando se toma una decisión de Estado, se debe de sopesar, porque no estamos hablando de un juego político, no es un ajedrez. Es que si usted movió una ficha, antes de moverla, usted debió de calcular cuáles iban a ser las consecuencias que eso le iba a generar. Recientemente, nosotros teníamos ya preparado un recurso y acción en contra el ministro de la Función Pública, a la circular que él tenía, que él puso, que él autorizó, que debía de entregar documentaciones, recibo de luz, pero me duele que lo haga un abogado que conoce, un profesional del derecho capacitado, que hasta escritor de libro es. No lo está haciendo Pedro González ni Juancito Pérez, no, lo está haciendo un abogado de prestigio que fue encargado de la parte de la función pública, pero también hoy ostenta un rango de ministro. Entonces, ¿cómo va a ser que ese ministro que tiene que velar por el artículo 138 y 139 de la función pública se va a explayar diciendo que él está dispuesto a debatir con quien sea, donde sea? Esa prepotencia, óigame, cuando yo lo escuché, yo dije, pero no puede ser que mi amigo Sigmund Freud se exprese de esa manera, porque entonces, mire lo que el presidente para subsanar, como dicen ustedes los abogados, para subsanar, dijo que no era obligatorio, pero ¿a qué público le está diciendo que no es obligatorio cuando es una circular? Y toda circular tiene una categoría dentro de lo que son estatutos, decretos, resoluciones, etcétera, etcétera, dentro del derecho administrativo. Entonces son cosas que uno la ve y dice, pero República Dominicana aún le falta mucho por avanzar en materia de constitucionalidad, en materia de institucionalidad. Yo tengo este libro que se lo recomiendo a cualquier profesional, del magistrado Francisco Ortega, Derecho Administrativo, y este libro trata precisamente que usted, siendo funcionario, usted está obligado a dar un buen servicio a la población. No es que usted quiera, no es que usted está obligado. Por eso que usted ve que cuando yo voy a una institución pública y veo la forma arrogante y prepotente, no en este gobierno, en todos los gobiernos, porque sabemos que esto es un proceso. Tenemos una nueva constitución del 2010 y que los cambios se han ido dando de manera paulatina, y que ese tribunal de derecho administrativo ha venido, Leonardo, a hacer un muro de las lamentaciones de lo que ejercíamos el derecho administrativo. Y en ese orden yo quisiera, usted, que yo sé que maneja la materia al dedillo, porque hemos interpuesto recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo ante el TCA, usted que maneja la parte también del TCE, que todos esos órganos surgieron a partir de la Constitución del 2010. Pero en materia de acción pública, que esos funcionarios no saben que el 148 compromete su patrimonio privado de ese funcionario, está comprometido. Es decir, que si usted es director de una institución y yo le solicito algo y usted me causó un agravio a lo que yo le solicité, su patrimonio está en juego. Y otra cosa, aquí no se quiere cumplir el debido proceso en ninguna de las áreas, en ninguna. Bueno, habría que ver, te dije en un primer momento que nosotros somos una sociedad autoritaria, que no hemos rebasado la práctica trujillista, y todavía el fundamento esencial del Estado está adornado o le sirven de basamento a muchas leyes trujillistas que deben ser cambiadas y modificadas, adaptado al tiempo que vivimos. Existe la ley, como bien tú señalas, de función pública, la 200-04, que establece claramente la obligatoriedad de los servidores públicos que dirigen el Estado de complacer los requerimientos que una persona le haga en materia de información pública, siempre y cuando esto no tengan que ver
con seguridad pública. Se puede denegar esa información, pero en definitiva, en más de un 98%, los funcionarios están en la obligación de dar la información. No obstante a ello, la gente utiliza y hace una instancia y le pide tal o cual información y ellos se niegan a darla. Al extremo que en ocasiones hemos tenido que llevar a esos funcionarios ante el Tribunal Superior Administrativo. Y todavía el Tribunal Superior Administrativo ordena que se entregue la información, son renuentes a darla, porque pasan de manera momentánea por una posición pública que lo que más que dura son 4 años. Si el presidente no se reelige y el presidente lo confirma, pues se niegan como si ellos fueran los dueños de esas instituciones, de la pared y del personal. Es tan así que la decisión del Tribunal Constitucional, que en su artículo 184, la Constitución de la República establece claramente que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos. Óigase bien, a todos los poderes públicos sin hacer excepciones civiles, militares, investigativos, lo que sea. Y usted va donde el ministro de las Fuerzas Armadas o ministro de Defensa y usted se encuentra con cientos de sentencias del Tribunal Constitucional que se le han pasado por donde no le dé el sol a la gente. Pero lo grande del caso es que Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en la actualidad, dice que hay decisiones del Tribunal Constitucional que pueden ser aplicables y otras no. Es decir, que el consultor jurídico se convierte en un muro de contención del cumplimiento de esas decisiones del Tribunal Constitucional que son vinculantes, y él se convierte en una especie de Tribunal Constitucional ad hoc, sin que eso provoque un movimiento telúrico que se lleve la cabeza de ese funcionario. Usted se imagina en los Estados Unidos que la Suprema Corte de Justicia establezca tal o cual medida y que un secretario de Estado diga que no, que se van a cumplir algunas y otras no, sin que eso no provoque que la sociedad Sí, exactamente. Ha habido... estamos hablando de funcionarios cualquiera, estamos hablando de funcionarios que representan de alguna manera al Poder Ejecutivo en su más alta expresión, claro que en que la representa el presidente de la República. Pero hay un caso que también puede traerse a colación, y es el nombramiento que hizo el presidente de el señor Carlos Pimentel, que de función pública, que de serle contrataciones públicas, lo nombra frente a una entidad que le llaman fideicomiso, que antes dirigía a Simón Freud. Sí. En este caso, Antoliano Peralta le dije, presidente, eso choca con la ley, eso no se puede. Y el presidente, sin oír a nadie, emite un decreto. ¿Y qué es lo que acontece? Es que no conocen el Estado, ni tienen la más mínima voluntad de conocerlo para que no pongan esos huevos. Por eso tú señalas que este es un gobierno y no que no se haya dado en otro sitio, porque a veces meter la pata y sacarla a tiempo, pues la gente corrige la falencia. Ahora, esto es recurrente de que al no conocer el funcionamiento del Estado y no buscar asesoría, y si la buscan, la prepotencia hace que se imponga la voluntad, porque el trujillismo está en la psique, en el ADN de esa gente. Y fíjese cómo luego tiene que echar hacia atrás. En el caso de Sigmund Freud, una cuerda que le da Celso Marrancini, que es que dirige el SAL del sector eléctrico, quien fue que habló de ese tema en un primer momento, donde dice que los servidores públicos deben de pagar la luz y el agua y la basura. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, los servicios que recibimos. Yo estoy aquí en mi casa con luz eléctrica que no produzco yo, que lo produce el Estado y a través de la línea alámbrica me lo manda. Pues yo debo pagar mi luz.
porque yo no produzco energía y es un servicio. Yo estoy muy cómodo aquí. A veces duermo con aire acondicionado, yo tengo internet, tengo abanico, pero es un servicio que provee el Estado. Y yo como usuario, funcionario o no, empleado o no del gobierno, tengo que pagar. Ahora bien, ninguna ley le da la potestad a un servidor público, en el caso de Simón Freud, que tú lo mencionas, que es una persona que tiene conocimiento vastísimo, de hacer una resolución, porque hay que decir que el Ministerio de la Administración Pública, en materia administrativa, en su relación del Ministerio de Administración Pública con los subalternos, los empleados, tiene derecho a ese tipo de acción, de emitir resoluciones, pero no así, haciendo una obligación de que si tuviéramos una dictadura y luego una periodista muy inteligente coge fuera de base al presidente, porque eso es otra cosa. Aquí hay una supuesta democracia, pero el presidente de la República en una telenovela que hace toda la semana, no hay pregunta libre, tiene que ser sobre el tema. La periodista se sale del encasillamiento y le pregunta sobre ese tema. El presidente no la estaba esperando, el presidente dice, no, es una cuestión que no es obligatoria. Ahora bien, ¿cómo que no es obligatoria? Y usted permite, siendo el jefe de la administración pública, como lo establece el artículo 128 de la Constitución de la República, y usted no instituye a ese tipo. Entonces usted es tan cómplice como él. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate donde llega el autoritarismo, que al presidente de la República no se le pueden hacer preguntas abiertas. So pena que hay un gordito que le llaman Jorgito, que ahí mismo le dijo a la periodista, y yo conozco a la periodista, le dijo, prepárate para no hacer preguntas en el próximo mes y medio. Mire la censura que le ponen. Sí. Dentro del Palacio de la Presidencia, que tiene que ser garante de la libre expresión y el libre ejercicio de la prensa. Un individuo que no tiene ningún tipo, que no sea un comecheque y un lamezuela como Jorgito, y no me retrato de lo que digo, le dice a una periodista que hace una pregunta, haciendo un ejercicio de que en el próximo mes y medio ya no va a volver a preguntar, no se le va a dar la palabra, censurando con ello el hecho de que el primer mandatario, que no está administrando un hotel en Puerto Plata, no está administrando la Universidad OIM, no está administrando la cementera que tiene allá en Asua, que le compró a los Villela, está administrando los recursos del país. Entonces él debe responder a todas las preguntas que le hagan los ciudadanos, naturalmente, manteniendo siempre el respeto y la dignidad del presidente de la República. Leonardo, con el permiso, disculpe, como tenemos el tiempo limitado en cuanto al canal Zoom, me gustaría que se despidiera antes que nos corten esta conversación tan importante para la comunidad. Y si sobra tiempo, seguiremos conversando. Bueno, usted sabe que yo estoy a sus órdenes y a mí... honestamente también tengo que dejarlo porque tengo un compromiso de un programa de televisión que hago, pero me reporto a sus órdenes porque al igual que usted creo que debemos ser orientadores del público en general, que desconozca algún tema específico, y nosotros, cuando hablo de nosotros, no hablo en términos particulares, sino hablo de todo el sector, categoría ocupacional, porque aquí también se usa una frase mal. Aquí se dice la clase de abogados, los abogados, la clase media, no son clases, son categorías ocupacionales, pero ese cliché se ha quedado. Entonces, nosotros nos reportamos a sus órdenes para en cualquier otro momento entablar esta conversación y hablar de otro tópico que sean de interés para el programa y el público que lo ve. De todas maneras, damos las gracias y bendiciones. Me gustaría que diera su número de teléfono para su oficina de abogado, donde está ubicado por la persona que estén interesado en que usted le lleve algún procedimiento. No, mira, yo te lo voy a dar, pero no soy dado a utilizar estos medios como promoción. Pero de todas maneras, ya que tú me lo pides, yo tengo mi oficinita modesta en la Belel 208 de Ciudad Nueva, próxima al Palacio de Justicia. Mi teléfono es el 809-984-9887. Lo hago porque tú me lo pides, pero no soy muy dado a hacer este tipo de anuncios porque no puedo prevalecerme de él para, aparte de poder bien orientar a la gente, también sacarle beneficio vendiéndome. No.
Tranquilo, yo lo quise hacer porque conozco de su alto nivel de profesionalidad y sé que estamos en presente a un profesional serio y responsable y que maneja, como quizá ustedes no se puedan imaginar, lo que son los derechos electorales, ha ganado varias sentencias importantes y maneja bien lo que son las sentencias en el TSE superior, el Tribunal Superior Electoral. Es un señor que maneja, como ustedes no se pueden imaginar. He sido dichoso en el Tribunal Superior Electoral. Bueno, gracias, hermano. para nosotros es un placer. Gracias, Leonardo. Y esperamos que otro día usted nos pueda dar por lo menos unos minutos más de su valioso tiempo. No, usted nada más tiene que llamarme, sacamos el tiempo y estamos prestos. Además, también lo voy a comprometer a usted para que de forma presencial pueda asistir a los medios en los que yo interactúo para que ya presencialmente pues agotemos estos temas y podemos, como bien usted señala, bien orientar al público telespectador que le brinda la sintonía, que llega a su espacio tan visto como me lo han comentado. Gracias, gracias. Es un hecho, es un hecho. Señores, amigos del Momentum, gracias a todos por esta oportunidad que nos han brindado. Esperamos que nos sigan apoyando, suscribiéndose, haciendo sus comentarios, porque la idea es crecer y crecer para beneficio de todo y de la comunidad, que quizás es la comunidad que lo más necesita, los pobres, los ciudadanos que quizás no tengan a qué pagar una gran firma de abogados, millones de abogados, y ese tipo de ciudadanos es que nosotros queremos llegarle. Lamentamos que quizá la banda, el nivel de tecnología no ha llegado tan lejos como Asua, Pedernales y algunos lugares no tienen ese acceso, que es un derecho de ustedes, los ciudadanos, de que el Estado lo ponga, el derecho a la comunicación. Ya el derecho a Internet en Colombia y otros países es un derecho fundamental. Así, hasta una próxima entrega, se despide de ustedes Rigoberto Saldívar del Momentum. Bye. Gracias, hermano.